Bueno, ahora hablaremos de la transformada de Laplace inversa. Y pues para hablar de ella, primero recordemos que la transformada de Laplace está dada por la siguiente expresión. Una función s que va a ser igual a la transformada de Laplace de una cierta función f mayúscula que depende de t, y esta va a ser su expresión. Va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Y una condición que debe de existir para que esta transformada pueda ser es que la integral de 0 a infinito de f de t exista. ¿Qué quiere decir? Que sea finita, menor que infinito. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a hacer pensando en esta idea es buscar la transformada inversa. Esto sugerido en que la transformada de Fourier tiene una función inversa, de tal forma que si nosotros solucionamos un problema en el espacio de Fourier, en el espacio K, podemos regresar nuestra solución al espacio T o X o en el espacio original en el que estemos trabajando. Entonces, también es la idea de aquí. Cambiamos de un espacio, del espacio de tiempo al espacio S, y queremos regresarlo. Pero en este caso existe un problema. Estamos buscando la transformada inversa de f de s, que queremos que sea igual a f de t. El problema es que esta transformada no es única. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden existir f1 y f2 tales que tengan la misma f. Y pues esto cómo se escribe. Si nosotros definimos una función n de t, la cual es igual a f1 de t menos f2 de t, esto quiere decir que la integral de n de t es igual a 0, pero esto no implica necesariamente que estas funciones sean igual a 0. A esto, bueno, que estas funciones sean iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, esto se le llama teorema de Lerch, por si lo quieren buscar. Y esto permite que dos funciones, si nosotros dibujamos dos funciones, estas sean exactamente iguales. Vamos a dibujar una función, vamos a dibujar otra función, pero esta va a tener puntos aislados. Si nosotros nos tomamos estas funciones y ambas las integramos, o sea, le sacamos su transformada de Fourier, ambas van a tener la misma transformada de Fourier. Sin embargo, estas dos funciones son diferentes y se diferencian en un número. Puede ser infinito o infinito, pero deben de ser de puntos aislados. Entonces esto nos trae un problema. No existe la transformada inversa única. Es decir, f no es única. Bueno,
para cada f grandota no existe solo una f de s, sino que pueden existir varias. Pero bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? Pues una forma es utilizar tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una f y calculamos una f minúscula de s, pues vamos a utilizar esa tabla para regresar a esta f. Y otra es usando un teorema que dice lo siguiente: sea f de s una función holomorfa, compleja, salvo en un conjunto finito de puntos. Estos números finitos los vamos a poner S1, S0, Sn, y estos están situados en un semiplano. Este semiplano le vamos a llamar RDS menor que A, que quiere decir que tenemos un plano dividido por una línea A, este semiplano, o este semiplano. En este caso este sería RDS. Y si existen K, R y alfa positivos tales que f de s por s a la menos alfa sea menor que k, para s el valor absoluto de s mayor que r, esto implicaría que para el semiplano de arriba, r de s mayor que a, se cumpliría que f de s es la transformada de f de, f de t igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito del residuo de e de s de t, f de s, de sk. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestra transformada de Fourier va a ser el residuo de de la función valuada en las singularidades de que podamos tener en el espacio. Este teorema es efectivo, sin embargo es muy difícil de calcular. Entonces, dado a que las transformadas de Fourier, por lo regular, son de una forma como de fracciones, entonces lo que hacemos para encontrar la inversa es intentar llevar todas las expresiones que nosotros podamos tener a formas de fracciones, sumas, y usar tablas para no tener que calcular el residuo. Y pues próximamente veremos algunos ejemplos de cómo solucionar con fracciones. Sería utilizar el método de fracciones parciales y posteriormente utilizar las tablas, identificar las fracciones y tener las transformadas inversas a través de la tabla.